Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo hace un gobierno para enfrentarse a un problema enorme, de esos que afectan a millones de personas, y convertirlo en una solución real? Pues hoy vamos a meternos de lleno justo en eso, en el mundo de las políticas públicas. Vamos a ver cómo son la herramienta clave para construir un futuro sostenible, y lo haremos con un caso práctico muy concreto, el de Perú. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien qué es un problema público. Después, definiremos qué es exactamente una política pública, la herramienta para solucionarlo. Luego veremos el paso a paso de cómo se crea una y al final conectaremos todo esto con ese gran objetivo que tenemos como sociedad, el desarrollo sostenible. Venga, pues empezamos por el principio. Y es que antes de hablar de soluciones es fundamental, pero fundamental, entender bien la complejidad del problema que tenemos entre manos. Miremos esta imagen. Esto es mucho más que un simple gráfico. Refleja una realidad súper compleja en Perú. Cuando hablamos de inadecuadas condiciones de habitabilidad, no hablamos solo de una casa en mal estado. Como vemos, esto provoca un efecto dominó. Genera desigualdad, daña el medio ambiente, afecta a la salud de las personas y nos hace más vulnerables a los desastres. Es un problema con muchísimas capas. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. Si tienes un lío tan grande, donde las causas y los efectos se mezclan y se retroalimentan, ¿por dónde narices empiezas? Poner un parche no sirve de nada. Se necesita un método, un plan de verdad. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego la principal caja de herramientas que tiene cualquier gobierno. Vamos a desglosar los conceptos básicos que nos permiten pasar de identificar un problema a poner en marcha una solución organizada. Empecemos por la base de todo, el Estado. Para que nos entendamos, pensemos en el Estado como la estructura completa, como el edificio institucional que tiene la autoridad máxima sobre un territorio y su gente. ¿Vale? Si el Estado es el edificio, el gobierno es quien lo gestiona. Es el equipo que está al mando, el que toma las decisiones y dirige toda la maquinaria del Estado en una dirección concreta. Y por fin, la política pública. ¿Qué es? Pues es el plan de acción, la receta que el gobierno diseña para solucionar un problema social. Y ojo, un detalle muy importante, una política pública también puede ser la decisión consciente de no hacer nada, porque esa inacción, por supuesto, también tiene consecuencias. Este esquema lo resume a la perfección. Tenemos el Estado, esa gran estructura, y este opera a través de dos grandes brazos, la política, que es donde se decide el qué hacer, y la administración, que es el cómo se hace, la gestión de los recursos para llevarlo a cabo. Y todo ello para gobernar un territorio y a su gente. Entonces, lo importante aquí es que una política pública no es una simple declaración de intenciones. Primero, tiene que traducirse en acciones concretas, tangibles. Segundo, se apoya en la autoridad del Estado para que se cumpla. Y tercero, y lo más importante, su objetivo final es siempre generar valor público, es decir, mejorar de verdad la vida de la gente. Pero claro, no todas las políticas son iguales. Esta tabla nos da una idea muy clara. Están las distributivas, como construir un colegio en un barrio. Suelen gustar a todo el mundo, generan poco conflicto. Luego están las reguladoras, como las normas de tráfico. Ya imponen límites y generan algo más de debate. Y finalmente, las redistributivas, como una reforma de impuestos, que son las que generan más controversia, porque claro, tocan el bolsillo y buscan cambiar cómo se reparte la riqueza. Vale, ya sabemos qué es una política y de qué tipos hay, pero la gran pregunta es, ¿cómo se crea una? No aparecen por arte de magia, ¿eh? Siguen un proceso muy estructurado. Vamos a ver cómo se construye ese plan de acción. En el caso de Perú, el organismo que marca la pauta es el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y este es su modelo, su metodología oficial. Es, por así decirlo, el manual de instrucciones para diseñar, implementar y evaluar las políticas en todo el país. Este ciclo, en el fondo, tiene mucha lógica. Se divide en 4 grandes fases. Primero, analizar a fondo la realidad, saber dónde estamos. Segundo, mirar al futuro, pensar en los posibles escenarios. Tercero, tomar la decisión estratégica, elegir un camino y cómo lo vamos a recorrer. Y cuarto, que es crucial, hacer un seguimiento y evaluar, para ver si funciona y si no, corregir el rumbo. A ver, en esa primera fase de análisis hay una herramienta que es sencillamente genial por lo visual que es, el árbol de problemas. La idea es muy potente. El tronco es el problema principal, lo que vemos a simple vista. Las ramas y las hojas son sus consecuencias, los efectos visibles. Pero lo más importante, lo que de verdad hay que atacar, son las raíces, las causas profundas que lo originan. Si solo podamos las ramas, el árbol vuelve a crecer. Volvamos a nuestro ejemplo de la vivienda en Perú. Si aplicamos este árbol de problemas, vemos que las raíces, las causas de fondo, son cosas como una mala planificación urbana o que el acceso al suelo y a la vivienda no es igual para todos. Queda claro que atacar solo los síntomas, las ramas, sería una pérdida de tiempo y recursos. Y un punto clave en las políticas modernas es este:
No se puede crear una solución única que sirva para todo el mundo. Hay que aplicar lo que se llaman enfoques transversales. ¿Este problema afecta igual a hombres que a mujeres? ¿Y a las comunidades indígenas? ¿Y a las personas con discapacidad? Una buena política tiene que hacerse estas preguntas para ser justa y, sobre todo, para ser eficaz. Bueno, hasta ahora hemos estado, digamos, en la sala de máquinas, viendo el cómo se fabrica una política pública. Ahora toca levantar la vista, ampliar el zoom y conectar todo este proceso con el gran para qué de todo esto. Conseguir un futuro sostenible para todos. Y es que hay un sentido de urgencia claro. La ONU lo ha dicho alto y claro. No vamos lo bastante rápido para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Esto mete una presión enorme a los gobiernos para que sus políticas sean más eficaces y apunten mejor a estos objetivos. La responsabilidad principal, lógicamente, recae en los gobiernos. Sus estrategias deberían basarse en 3 pilares. 1. Meter los ODS en todos sus planes nacionales, que no sean algo aparte. 2. Crear sistemas para medir el progreso con datos fiables, para saber si avanzamos de verdad. Y 3. Fomentar una gobernanza inclusiva, que todo el mundo participe. Pero, y esto es muy importante, el gobierno no puede hacer esto solo. Es imposible. Aquí los actores no gubernamentales son esenciales. Las ONG, por ejemplo, son expertas en llevar la acción al terreno, a las comunidades más vulnerables. El sector privado es el motor de la innovación y la inversión. Y el objetivo 17, el de las alianzas, es la pieza que lo une todo, la que moviliza los recursos y el conocimiento de todos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que esta cita atribuida a Maquiavelo resume de maravilla. Al final, el objetivo de una buena política pública no es depender de un líder carismático o de un gobierno de turno. El objetivo es crear instituciones fuertes, sistemas que funcionen solos y que duren en el tiempo, asegurando el bienestar de forma sostenible. Así que cerramos con esta pregunta en el aire. Si tenemos el mapa, como el ciclo del C-Plan, y tenemos las herramientas, como el árbol de problemas, ¿qué es lo que nos frena? Quizás la respuesta no está tanto en la parte técnica, sino en la voluntad política, en la capacidad de llegar a acuerdos y en que toda la sociedad se involucre. Una buena reflexión para seguir dándole vueltas.